Saludos y bienvenidos. Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre temas educativos. Nos vamos a ocupar de hablar sobre la psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, una mirada constructivista de César Coll. Bienvenidos, mi nombre es Jocelyn Espinosa, también nos acompaña Paola Pech y Alin Gómez. Somos estudiantes de Psicología Educativa y actualmente cursamos el 5º semestre en la Universidad Pedagógica Nacional. Comenzaré por decirles que una de las cosas que se ha destacado mucho en cuanto a la incorporación de las TICs en el ámbito educativo es lo que se está planeando a partir de los medios de comunicación, es decir, que el alumno utilice plataformas, cursos en línea, desarrollos de habilidades para utilizar estas herramientas y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta para contribuir a la mejora de la educación. Hay evidencias que apuntan que las y los docentes son la figura educativa clave para promover el aprendizaje en los alumnos y alumnas. Dicho así, pareciera que el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas, como oral, escrita o visual. Tal pareciera que esto es una revolución a la inteligencia humana de nuevas capacidades. Constituye un recurso que altera el modo en que trabajamos y convivimos. Según el autor, César Coll menciona que las TICs han sido siempre instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y a otras generaciones los conocimientos y los aprendizajes adquiridos. La sustitución del concepto de educación de los últimos 2 siglos ha reducido a la idea del aprendizaje escolar y formal por una visión más amplia que incorpora el aprendizaje informal a lo largo de la vida. Los profesores deben orientar por medio de las actividades que hacen en conjunto los alumnos con el profesor y los alumnos entre sí, para que impacten el proceso y el resultado del aprendizaje. Esto nos hace referencia al triángulo interactivo, en el que están implicados alumnos, profesores y contenido. Dicho triángulo está constituido desde el constructivismo. Lo que más destaca son las relaciones que mantienen entre estos elementos, y a esto se le llama actividad conjunta, en la que imparte el aprendizaje y la enseñanza. Por eso, estudiantes y profesores desarrollan actividades en torno a contenidos. También este esquema es utilizado como modelo teórico y metodológico para analizar las prácticas educativas y orientar a profesores y alumnos. Definitivamente, las TIC pueden ser utilizadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el acceso a la información abrimos paso al aprendizaje. Esto sucede cuando la procesamos, organizamos, nos la apropiamos para utilizarla y confrontarla con otros. Cuando esto sucede, quiere decir que somos capaces de darle significado y sentido. Al confrontarla y compartirla con otros, podemos decir que estamos aprendiendo, y de esta manera se ponen en juego las propiedades del entorno simbólico o semiótico, porque estamos autorregulando nuestros procesos mentales y los de otros, al interactuar y comunicarnos. Ahí es donde se genera el aprendizaje intencional. Esto quiere decir que los recursos semióticos son mediadores de los procesos individuales y comunicativos sociales. Asimismo, en relación con el triángulo interactivo, vamos a explicar algunas de las incidencias que tienen las TIC en las relaciones de profesor-contenidos y estudiantes-contenidos, las cuales tienen un impacto en la transposición didáctica al establecer nuevas formas de mediación. Los instrumentos psicológicos mediadores por las TIC dentro de estas relaciones son las características de interactividad, multimedia e hipermedia. La interactividad se refiere a que el alumno establezca relación inmediata entre la información y las acciones de búsqueda que utiliza. Un ejemplo es cuando se nos solicita buscar en la red información académica y decidimos poner filtros en la búsqueda o discriminar entre diversas fuentes para que la información sea mayormente verídica y confiable. De esta manera, el alumno es quien está tomando el control sobre la interactividad, facilitando la enseñanza y promoviendo la comprensión de los contenidos, ajustándose a diferentes ritmos de aprendizaje.
La característica de multimedia se refiere a poder combinar e integrar diversos sistemas simbólicos, así como el tránsito de estos. Un ejemplo de estos son aquellas páginas web que nos permiten tener acceso a la información escrita, a imágenes, sonidos, gráficos y el lenguaje matemático. La característica hipermedia hace referencia a la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles de organizar la información, por medio de vínculos o conexiones, facilitando la posibilidad de navegación. En estas se utiliza el hipertexto, que es la información presentada en paquetes, para que los lectores tengan distintas maneras de llegar a la información. Ahora vamos a referirnos a las incidencias de las TIC en las relaciones entre profesor-estudiantes y estudiantes entre sí. Las características que favorecen a estas relaciones son conectividad e interactividad. La conectividad es aquella que permite el trabajo colaborativo en la red, tanto de agentes educativos y aprendices. Ambas características favorecen las posibilidades de los entornos en las TIC para estar informados y comunicados con múltiples puntos de acceso. De esta manera genera la posibilidad de crear comunidades virtuales. Algunos ejemplos son los foros, blogs, redes sociales, grupos en plataformas, videoconferencias, etc. Todo esto permite que en la acción educativa se ponga atención a la diversidad y se ofrezcan facilidades de entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. En sentido vygotskiano, las TIC son susceptibles de mediar y transformar las relaciones entre los elementos del triángulo interactivo. A continuación, mencionaré los usos que se les dan a las tecnologías de la información y la comunicación, lo que respecta a las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Como contenidos, son un medio de promoción del aprendizaje que implica, por ejemplo, el manejo de redes o Internet por medio del ordenador. Como repositorios de contenidos, almacena, organiza y facilita el acceso a los contenidos de aprendizaje. Un ejemplo claro podrían ser los cursos online. Como herramientas de búsqueda y selección de contenidos, busca, explora y selecciona los contenidos que sean acordes con un ámbito determinado, por ejemplo, los recursos de navegación o la exploración de bases de datos. Como instrumentos cognitivos para los participantes, son instrumentos que sirven como mediadores entre los participantes y los contenidos. Están íntimamente relacionados con la utilización de tecnologías y formatos multimedia e hipermedia. Como amplificadores de la acción docente, permiten apoyar y ampliar las explicaciones o actuaciones del docente. Ejemplos de esto pueden ser el uso de Internet o el apoyo en presentaciones, imágenes o documentos. Como sustitutos de la acción docente, cuando la actuación docente es suplantada por las TIC, por ejemplo, cuando se ponen tutoriales en el aula. Como instrumentos de evaluación de los resultados de aprendizaje, es un control de los conocimientos de los estudiantes, utilizando pruebas como heteroevaluación, autoevaluación o coevaluación. Como herramientas de comunicación entre los participantes, es la puesta en práctica de las redes y subredes de comunicación para el intercambio de conocimiento entre los participantes. Ejemplo claro de estas herramientas son el uso del correo electrónico o la utilización de foros. Y finalmente, como herramientas de colaboración entre los participantes, que corresponden al uso de las TIC para la elaboración conjunta de tareas o actividades. Un ejemplo puede ser Google Drive. Ahora hablaré sobre la tecnopedagogía. Los diseños tecnológicos del proceso formativo deben ser con una utilización correcta y a máxima expresión de las TIC, una forma en la cual se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando como recurso a las tecnologías, sirviendo así como herramientas para fomentar el conocimiento de formas dinámicas. Estos recursos conllevan el uso de procedimientos y normas, así como recursos semióticos para representar la información de forma conjunta y organizada entre los participantes. Por lo tanto, la tecnopedagogía nos brinda una forma eficiente de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, manteniendo una comunicación mediatizada para fomentar una herramienta que brinde conocimientos respecto a lo que se quiere enseñar. Fue un placer compartir con ustedes. Hasta pronto.